la autolesión va asociada a un dolor emocional mal gestionado, que es pues finalmente un tema de mal manejo de mi salud mental, que las emociones me rebasan y me desbordan de tal manera que no quiero que mi mente esté ocupada como en este dolor emocional y lo enfoco en el dolor físico. Las personas que tienen autolesiones tienen más tendencia a tener intentos de suicidio. No es que la autolesión en sí pueda culminar en un suicidio, sino más bien una persona que tiene estas conductas autolesivas es más probable que llegue a tener el impulso de consumar un suicidio o tener un intento de suicidio. Pensar el que yo pude haber hecho algo que no hice es algo que es muy difícil de aceptar, el que, pues sí, finalmente no es tu responsabilidad. Es muy difícil entender si tú no has estado en una situación en la que has llegado a considerarlo, no porque no hayas tenido una situación lo suficientemente dolorosa, sino porque no lo has llegado a considerar. Es muy difícil entender por qué alguien toma esa decisión. En la mente el ruido es real, no estás solo en este vendaval. Rompe el silencio de una vez, habla fuerte sin timidez. Depresión no es debilidad, la ansiedad no define quién eres. Enfréntala y verás quién puedes. Rompiendo tabúes somos valientes. Habla de frente, aquí estamos presentes. La vida es un viaje, vamos juntos, mano a mano. Todos somos un mundo. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños de, nuestro especial sobre salud mental. Hoy hablaremos de algo difícil, pero necesario: las autolesiones y el suicidio. Dos temas que muchas personas se enfrentan en silencio y que necesitan que se abra la conversación al respecto. Lamentablemente, como lo hemos visto tanto con la ansiedad como con la depresión, los tabús siguen ahí, los estigmas continúan ahí y más que ayudar, afectan. Porque aunque los quieran esconder, las situaciones existen y están ahí. Y qué mejor que hablar sobre ellas para que quienes están pasando por estas circunstancias pues puedan saber a dónde acudir, a dónde pedir ayuda. Para hablar de este tema, invitamos a una muy querida amiga que después de 3 años regresa a este espacio, Tania Arestegui, que con su fundación Vale la Pena, los últimos 6 años ha trabajado muy duro en la prevención tanto de las autolesiones como del suicidio. Como te lo he pedido en los últimos episodios, por favor, dale like y comparte este episodio, por favor, para que el mensaje llegue a más personas. Tú no sabes quién pueda necesitar de esta información, quién esté pasando por estas circunstancias. Así que tú puedes ayudarnos a hacer la diferencia. De igual forma, al inicio, al final y en la descripción de este episodio encontrarás los números de contacto de instituciones que brindan atención psicológica gratuita. Si lo necesitas, por favor, comunícate con ellos, ya que son especialistas enfocados en la atención de la salud mental y que están ahí para ayudarte. No lo olvides también que te puedes suscribir aquí a nuestro canal de YouTube dándole clic a suscribirse aquí debajo y activar las notificaciones, o si nos escuchas en plataformas de audio, te puedes suscribir. De igual forma, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde, en este momento estamos llevando en paralelo nuestro especial Cuida tu mente, con cápsulas sobre salud mental que encontrarás en todas nuestras redes sociales. Y la próxima semana cerramos este año con nuestro especial de Navidad con el Padre José de Jesús, donde reflexionamos sobre muchos temas relacionados con la Navidad como cada año. Créeme, es un gran episodio. Pero sin más, te dejo con este episodio difícil, pero muy necesario. Hay heridas que no se ven y batallas que se libran en silencio. Vivimos en un mundo donde la sonrisa puede ser una máscara y el estoy bien una frase automática. A veces, los momentos más oscuros ocurren a plena luz del día, invisibles para los demás. En una sociedad que aplaude la fortaleza y esconde la vulnerabilidad, las autolesiones y el suicidio emergen como gritos de auxilio silenciados. No son actos de debilidad ni llamados de atención, sino manifestaciones complejas de sufrimiento emocional que a menudo permanecen incomprendidas. Vivimos en una era de conexiones digitales, pero desconexiones humanas, donde muchas personas enfrentan sus batallas internas en solitario. Pero incluso en la más profunda oscuridad, hay caminos hacia la esperanza, aunque no siempre sean fáciles de encontrar. Entender estas luchas silenciosas es más que un acto de empatía, es una necesidad urgente en una sociedad que anhela conectar, pero a menudo se queda en la superficie, porque hablar
Puede salvar vidas y entender es el primer paso para sanar. Para hablar de este tema invité a una muy amada amiga que regresa después de 3 años, Tania Arestegui, psicóloga clínica egresada de la Universidad de Anáhuac, México, con una destacada trayectoria en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio y las autolesiones entre jóvenes. En enero de 2018 fundó Vale la Pena, una iniciativa dedicada a abordar estos temas críticos y a combatir el estigma de las enfermedades mentales en la sociedad. Su compromiso con la salud mental la ha llevado a participar en diversos medios de comunicación, además de impartir talleres y conferencias en distintos foros. Ha sido reconocida como TED Speaker con la conferencia Vale la Pena hablar de salud mental. Tania fue nombrada Youth Mental Health Advocacy Fellow por Origin Global y UNICEF, fortaleciendo su compromiso en la promoción de salud mental a nivel internacional. Con quien platicaremos sobre qué son las autolesiones, qué emociones o pensamientos predominan en las personas antes y después de una autolesión, qué es el suicidio, quién es responsable de que una persona se suicide y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 30 de la 5ª temporada de Cositas de Niños. Ey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para asar. Nos dijeron no hables, ¿quién más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños dentro del especial de salud mental. Y hoy tenemos una gran invitada que regresa después de muchos años a este espacio. Estuvo con nosotros por allá de 2021 y me da mucha alegría y mucha paz tener a Tania de regreso. Bienvenida a Cositas de Niños de regreso. Muchas gracias, de verdad no sabes la emoción, la alegría que me da volver a estar en este espacio. Le tengo muchísimo cariño y justo antes de empezar a grabar lo comentamos, que digo, finalmente Cositas de Niño fue como los primeros proyectos que confió en mí y me dio voz y me permitió como hablar de salud mental y llegar a más gente. Entonces me hallo más que honrada de estar aquí de nuevo y hablando pues de temas tan importantes que son la salud mental. Me acuerdo que en el primer episodio que grabamos sobre suicidio, un chico escribió en los comentarios del podcast en YouTube que se iba a suicidar y que no sabía por qué el episodio le había parecido a él estando en YouTube, ¿no? Que fue por algo. Sí. Y me acuerdo que le escribí a Tania, Tania, ¿qué hago? ¿Qué le contesto? Porque no sé qué contestarle. Y ella también me dijo, no, a ver, dile esto y esto. Dije, perfecto. Y sí, Tania ha estado ahí en todo momento y creo que era momento de que regresaras. Era momento de regresar y la verdad es que estas historias, anécdotas, como lo que pasó en los comentarios con esta persona, pues es lo que me mueve, lo que me motiva a seguirle dando tanta difusión que es a este tema tan importante que es la prevención del suicidio. Porque lo digo ahorita al inicio y siempre es como cierro, siempre hay esperanza, ¿no? O sea, ese es mi mensaje. Y si yo pudiera resumir el mensaje de Vale la Pena, hay esperanza, la ayuda es posible y yo sé que se puede ver el panorama completamente negro, pero siempre se puede salir adelante. Si lo estás escuchando ahorita, pide ayuda si lo necesitas, porque de verdad sí se puede. Y tenemos también aquí a la coconductora invitada en algunos episodios, ya también activo de este espacio. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Gustazo y un gustazo estar de regreso con Tania después de tanto tiempo y ver cuánto ha crecido el proyecto. Es impresionante y es algo que de verdad me hace muy feliz porque creo que algo tan clave de lo que no hablamos y ahora con tanta censura en las redes y en los medios de no, es que no podemos decir las palabras. No se trata de eso y me encanta cómo lo has abordado en todo este tiempo y cómo has ayudado a tantas personas con esa parte precisamente que mencionabas, la esperanza. Muchas gracias, María, me encanta estar aquí. Y Tania, para iniciar esta conversación, ¿qué relación hay entre salud mental y autolesiones? A ver, las autolesiones han ido en aumento. Ahorita voy a explicar qué es, pero quiero hacer conciencia de los números, porque muchas veces como que lo ignoramos y pensamos que la gente se autolesiona como por llamar la atención, pero el 20% de la población se autolesiona, ¿no? Las autolesiones es todo acto que yo hago con la intención y sabiendo que la consecuencia es hacerme daño, ¿vale? Va desde golpes
¿no? O sea, eso de golpearme a mí mismo, azotarte contra la pared, pegar a la pared, o sea, lo que implica un golpe. Las autolesiones también son tener conductas de riesgo, saber que si yo manejo exceso de velocidad en estado de ebriedad también es una forma de autolesión, ¿no? Pero eso es una autolesión pues, más como conductual. Una autolesión que se habla muy poco de ella y es muy importante es arrancarse el pelo. Hay personas que se autolesionan así quitándose la ceja, quitándose el pelo, terminan con hoyos en la cabeza de que se están arrancando. Finalmente eso lastima, que el pelo es una protección para la piel, ¿no? Entonces, ese es un tipo de autolesión de la que se habla muy poco y también es muy importante. Están las autolesiones como de rascarte, que también es otra muy común, ¿no? O sea, cuando te rascas, sobre todo en personas que tienen ansiedad o episodios de ansiedad, trastornos de ansiedad, como que la forma de reaccionar muchas veces tiende a ser rascándote y el rascarte puede llegar a lastimarte, ¿no? Porque no lo haces de que ahí tengo tantita comezón, ráscame ahí, y otras veces cuando le pides a alguien, sino es más bien me estoy rascando como por manejar la ansiedad y me termino lastimando y digo, y muchas veces pues incluso se llega a ver la piel, puede llegar a haber sangrado. Y la más popular, por así decirlo, o la más conocida, pues es el cutting, ¿no? Que son los cortes. Una de las cosas que se escucha mucho, sobre todo como que con los cortes es con lo que más se escucha es esta parte que decíamos hace un momento de lo hacen por llamar la atención. Uno hace cosas por llamar la atención muy distintas a esta, ¿no? O sea, te vistes de color fosforescente, sales en traje de baño al súper, ¿no? O sea, llamar la atención y el que me volteen a ver, haces cosas como extravagantes. Pero hacerle daño a tu cuerpo no es un acto de llamar la atención, el quiero que me volteen a ver y quiero ser el centro de atención. Sí puede ser una llamada de ayuda, o sea, puede ser, comillas, comillas, el llamar la atención, pero por un sentido de necesito que me volteen a ver porque me siento mal y no sé cómo decirlo, pero la gran mayoría de los casos, las autolesiones se hacen en lugares que no son visibles. La persona no tiende a autolesionarse con la intención de que alguien vea el daño físico, sino más bien se ocultan las autolesiones. ¿Y cuál es la relación con la salud mental? La principal sería que en muchas ocasiones la autolesión va asociada a un dolor emocional mal gestionado, que es pues finalmente un tema de mal manejo de mi salud mental, que las emociones me rebasan y me desbordan de tal manera que no quiero que mi mente esté ocupada como en este dolor emocional y lo enfoco en el dolor físico. Entonces, esa sería como la principal relación con la salud mental. Y como tal, las autolesiones no están tipificados como un trastorno, pero sí van asociados a muchos trastornos, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos bipolares, trastornos de personalidad, trastornos de la conducta alimenticia, trastornos adictivos, incluso trastornos psicóticos como la esquizofrenia. La gran mayoría de los trastornos de este tipo que acabo de mencionar tienen dentro de sus síntomas o sus conductas autolesiones. Entonces, como tal, te digo, las autolesiones no son un trastorno, pero sí es un síntoma que está asociado a muchos otros. ¿Y hasta dónde llegan las autolesiones? O sea, digo, me estoy adelantando mucho, pues, pero ya que estamos como Ujú. abordándolo bien, 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 o sea, ahí como las personas que se autolesionan tienen como un límite hasta aquí o siempre, o terminan en suicidio. Como tal, las autolesiones, así, su nombre completo es autolesiones no suicidas. Son daños que yo me hago no con la intención de morir, sino con, comillas, comillas otra vez, sino con manejar la situación. Pero si hay una relación entre autolesiones y suicidio, en el caso de que las personas que tienen autolesiones tienen más tendencia a tener intentos de suicidio. No es que la autolesión en sí pueda culminar en un suicidio, sino más bien una persona que tiene estas conductas autolesivas es más probable que llegue a tener el impulso de consumar un suicidio o tener un intento de suicidio. Pues como tal, no es que sean con esa intención, pero sí puede ser que una persona tenga mayor tendencia a esto. Lo que pasa con las autolesiones es que la intención es el manejo, o sea, lo que hay de fondo en una autolesión, lo que la persona busca cuando se autolesiona es lograr manejar la situación. ¿Cuál? La que sea que le esté afectando. Desde una discusión familiar, una pelea con la pareja, fracaso en algo que o sea, que yo considero fracaso puede ser académico, laboral y probablemente no es que esté fracasando, pero esa es mi percepción de lo que está pasando. Sentimientos de soledad, aislamiento,
Entonces, cuando la persona se siente en estos estados, siente que la situación se le está saliendo de control, que no puede manejarlo, no puede lidiar, no puede. Pensemos un adolescente que en la escuela y sus relaciones sociales pues no son las más adecuadas, no tiene amigos, entonces, y a lo mejor lo molesta, ¿no? O sea, pensemos como ese escenario. Pues no puede manejar como tal, no puede controlar la situación, pero lo que sí puede controlar es lo que hace con su cuerpo, ¿no? Nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Si me alimento, si duermo, si como bien, si hago ejercicio, pues yo soy responsable de lo que hago con mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la autolesión, el impulso detrás es, ok, no puedo manejar esta situación que me está lastimando, pero sí puedo manejar lo que hago con mi cuerpo. Entonces, dentro del abanico de posibilidades que hay que pueda hacer yo con mi cuerpo para lidiar con eso, que puede ser habilidades de afrontamiento como darme un baño, pasear con mi perro, hacerme algo rico de comer, ¿no? O sea, que implica una satisfacción corporal, hacer ejercicio. Dentro de todas esas opciones, pues también hay conductas que nos pueden hacer daño, entre ellas las conductas autolesivas, ¿no? O sea, por ejemplo, una conducta que me puede hacer daño, pues esta parte como el fumar, ¿no? Mucha gente es como, estoy ansioso, fumo, pues finalmente es una conducta que me hace daño. Entonces, dentro de todo este abanico de opciones que puedo hacer para sentirme, entre comillas, mejor o realmente sí mejor, están las que me hacen bien y las que no. Dentro de esas están las autolesiones. ¿Por qué la persona puede elegir la autolesión y no las demás? Esto va más asociado a como una alteración en la realidad en la que lo que yo siento es un dolor emocional tan fuerte que no puedo evitar sentirlo, pero es tan fuerte que yo considero que si me lastimo a mí mismo, no me corto, por ejemplo, ese dolor va a ser más fuerte que el emocional. Entonces mi mente se distrae y se enfoca en el dolor físico y por ese momento, esos segundos, esos minutos que puede durar, me olvido del dolor emocional que me está rebasando. Entonces, eso es lo que hay detrás del pensamiento de una persona que se autolesiona. ¿Por qué no se habla de este tema? O sea, yo veo últimamente un poco más sobre depresión, un poco más sobre ansiedad, hablan sobre el suicidio. Recién acaba de salir una serie sobre el suicidio, pero de las autolesiones poco o nada he visto. Sí, la verdad es que es un tema poco abordado. A ver, vámonos como, ahora sí me voy a poner como en modo maestra de psicología. O sea, como que en la historia de la ciencia, de la psicología como tal, las autolesiones es algo que no se había estudiado tan a profundidad antes, que solo, o sea, que, haz de cuenta, los psicólogos tenemos un libro, ¿no? Que es como el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM. Ahorita estamos en la edición 5 revisados. En las ediciones anteriores no se había hecho publicaciones respecto a las autolesiones. Fue hasta esta última, del DSM-5, que salió hace aproximadamente 10 años, que se habló, se abordó y hay todo un apartado particular de autolesiones no suicidas. Entonces, si nos vamos pues a la parte como histórica de la investigación y la ciencia, pues es un tema que como tal no se había estudiado tanto. Sí se había estudiado, pero no con la profundidad que lo está requiriendo. Afortunadamente, pues como ya se ha visto, pues la necesidad cada vez se hacen más estudios. Eso en cuanto a por qué no se habla desde la parte científica, académica, profesional de quienes nos dedicamos a la salud mental, no es que no se hable, sino que finalmente es un tema del que no se había hecho la suficiente investigación en años pasados, ahorita ya. Y socialmente, dos cosas muy importantes. Uno, esto de que se hace por llamar la atención, ¿no? Respecto a los cortes, por ejemplo, respecto a rascarte, ese tabú, ese estigma se asocia más a los cortes, ¿no? Y otra opción es, hay muchas conductas autolesivas que las tenemos normalizadas, ¿no? Como el consumo de sustancias, como el alcohol, como el cigarro. También son conductas autolesivas que son socialmente aceptadas, entonces como que no lo comentas hasta que se llega a considerar como una adicción, ¿no? Pero finalmente también son daños. Entonces, por eso también es que no se aborda tanto. Y la otra es que la gente que se autolesiona, como les decía hace un ratito, en la gran mayoría de los casos oculta sus heridas. Entonces, es muy difícil hablar con una persona en tu casa que se autolesiona de, oye, ¿por qué está pasando esto? Porque es muy difícil que la familia o la red de apoyo se dé cuenta. O sea, pensemos en los cortes, ¿no? Que es como lo más conocido. La gran mayoría de las personas que se llegan a cortar lo hacen como en los brazos, en las piernas, en el abdomen, que generalmente son zonas que están cubiertas, ¿no? Por la ropa. Entonces no son visibles.
solo son visibles para mí como por la dueña de mi cuerpo, y a quien le permita tener acceso a esas zonas, ¿no? Pero pues finalmente, o sea, si yo me hago cortes en el abdomen, en la ingle, pues a menos a que haya una persona con la que tenga intimidad, lo va a ver o en la playa probablemente, ¿no? Si me pongo traje de baño. Pero incluso como en esas situaciones, las personas que tienen cicatrices, tienen heridas, pues usan ropa que los cubra, que no se note. Entonces también por eso es muy difícil hablarlo, abordarlo, porque no es evidente, no es físicamente evidente. Y aunque las enfermedades mentales como tal no son físicamente evidentes, hay muchas otras que conductualmente sí lo podemos notar. Por ejemplo, pensemos en una depresión. Digo, ya se habla más de la depresión, pero hasta cierto punto sí es evidente cuando ponemos atención porque nos damos cuenta que la persona se está aislando, está dejando de peso, no está comiendo, no está durmiendo. O sea, si ponemos atención, ya sabes, con un análisis de las conductas de esta persona, podemos decir, bueno, probablemente trae una depresión, lo veo más triste, más irritable, le digo algo y como que está súper reactivo y me contesta mal. Entonces, como algo está pasando, pero en las autolesiones no lo veo, no lo estoy viendo. Entonces, también por eso es más difícil hablarlo. Y justo espacios como este porque hablamos de este tema y que le damos visibilidad, lo que yo quiero darle a la gente en sentido de por qué no se habla, es justo la pedida de ayuda y la pedida de auxilio de me quiero lastimar y tener a estas personas de mi red de apoyo. No es que la intención de hacerlo no exista, sino poder tener como habilidades de afrontamiento o un plan de acción de me quiero lastimar, ¿qué puedo hacer para no hacerlo? Y si necesito ayuda de alguien, no se trata de comunicárselo a todo el mundo, pero a lo mejor tengo un primo a quien quiero muchísimo y soy súper cercano, entonces le hablo de que hoy me estoy sintiendo mal, tengo ganas de lastimarme, porfa, distráeme, cuéntame un chiste, ¿no? Entonces, como que en ese momento mi mente se desconecta de lo que está pasando, vuelvo a lo que decía hace un momento. La autolesión está detrás de que mi mente está enfocada en el dolor emocional y quiero cambiar el enfoque de mi mente de ahí, lo quiero mover. Lo puedo mover al dolor físico o lo puedo distraer en otra cosa, ¿no? Entonces, tener estas habilidades. Entonces, es muy importante también involucrar a nuestra red de apoyo. Bueno, creo que primero que nada vamos a levantar una ámpula tremenda cuando estamos hablando sobre todo de alcohol, drogas, cigarro. Quizá drogas todavía seguimos un poquito con esta situación de, bueno, son las drogas ilegales y tú sabes que te estás haciendo mal, pero la situación con el alcohol es complicada socialmente, ¿no? Y creo que de eso deriva algo más de lo que queríamos hablar, nuestras preguntas de qué factores sociales afectan o promueven o qué es lo que pasa en realidad alrededor de los factores sociales y la necesidad de autolesionarse. Estamos entendiendo, según explicas, que eso es algo que una persona siente que no puede controlar, Ujú. que necesita encontrar una manera de control, algo debes de encontrar. ¿Eso viene más de afuera, de efectos de afuera, o es una persona por dentro? ¿Qué pasa ahí? Es la suma de las dos cosas. Viene internamente las herramientas de afrontamiento que yo tengo. Todos en la vida siempre vamos a tener situaciones difíciles. O sea, eso es parte de la vida. Eso va a existir siempre. Desde situaciones más graves a menos graves, desde tráfico, voy tarde a una junta, a perdí a un ser querido. Siempre vamos a afrontar situaciones dolorosas, difíciles. Pero todos tenemos una mochila con herramientas y es importante, uno, tener las herramientas, dos, saberlas usar. Entonces, internamente, ¿qué herramientas tengo yo y sé usarlas o no adecuadamente? Entonces, eso es desde la parte interna. No es que la situación dolorosa no exista, el dolor emocional, pues siempre va a existir, siempre van a haber situaciones que me generen dolor emocional, pero es afrontarlo. Y ahora, socialmente, lo que sucede es esta parte del tabú, del estigma, de la salud mental, y vámonos un poquito atrás, o sea, no pensemos en que existe un trastorno, ¿no? Porque, a ver, si está esta parte de, pues, la gente no quiere hablar si se tiene un trastorno alimenticio, si en la familia hay una persona con adicciones, no se habla, pero no nos centremos en la parte de las adicciones. No sabemos como sociedad lidiar con las emociones displacenteras de los demás. ¿Qué es lo primero que contestas cuando alguien te pregunta cómo estás? Bien, Bien, gracias, perfecta. ajá, es la respuesta automática. Y si alguna vez te ha pasado a ti o a alguien allá afuera que preguntas, oye, ¿cómo estás? Y te dice mal, es como, ay, güey, ¿por qué me contestaste que mal? Yo solo te estaba Justo, preguntando por rutina, ¿no? grabamos una sesión hace unos días y le comentaba a Víctor y a nuestra invitada en ese momento que la primera vez en mi vida que yo contesté, ay, más o menos, no me siento bien, bueno, me tundían. No, uno no contesta así, uno tiene que decir que está bien, uno tiene que mostrarse de buena cara. Y es como, espérate, no, pues hoy no me siento bien.
justo, o sea, no sabemos, de entrada es difícil decirlo, o sea, ¿cuántas veces estamos mal y nos pregunta alguien, porque pues, a lo largo del día nos encontramos a alguien que saludamos y como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Contestamos bien, aunque me siento mal. Entonces va desde ahí de por qué no me atrevo a decir la emoción y la otra es por qué no sé recibir esas emociones. Entonces, desde eso, que es lo más cotidiano de la vida, hasta estoy enojado y es como, no, no te enojes. ¿Por qué no? Pasó algo, a ver, el sentido de o sea, todas las emociones tienen una razón de ser. El sentido del enojo es que yo detecté una injusticia y quiero que se haga justicia como tal. Entonces, a ver, si yo estoy enojado es porque algo lo considero injusto. ¿No debería de exigir justicia? No. O sea, no es eso. O sea, se vale estar enojado. O sea, y sí se vale que exijas la justicia que se necesita. Digo, cuando las emociones se desbordan y no las sabemos manejar, pues ahí sí podemos tener un conflicto. Pero, ¿por qué no le permitimos a una persona que esté enojada? Estás triste. Ya no estés triste, sonríe. Oh, no, pues gracias, ¿no? Algo te asusta. No, es que me da miedo hacer tal cosa. Ah, pues gallina, ¿no? Entonces, se vale tener el miedo y está la opción, pues, de qué hago con ese miedo. Se vale estar triste y tener esta necesidad como de aislarte un momento, descansar y procesar el dolor. Se vale estar enojado porque algo te hicieron, alguna de tus límites los traspasaron. Se vale tener ansiedad, se vale sentir culpa, se vale tener vergüenza, ¿no? O sea, las emociones son válidas, pero no sabemos como sociedad manejar las emociones de los demás. Y deja tú manejarlas porque cada quien es responsable de manejar sus emociones, sino aceptarlas, aceptar que existen. Vamos por la vida esperando que todo el mundo esté feliz. Entonces, ¿por qué le vamos a exigir a la gente que esté todo el tiempo feliz cuando nosotros no estamos felices todo el tiempo? Y ni siquiera es humanamente posible, ¿no? O sea, no se puede estar feliz todo el tiempo porque las emociones tienen una función adaptativa. O sea, es más, lo humano es tener distintas emociones. Entonces, eso es el principal factor social de por qué eh, pues se pueden provocar las autolesiones, porque la autolesión está detrás de un inadecuado manejo de las emociones. Y sí, como les mencionaba hace un momento, las autolesiones generalmente son ocultas. Entonces, yo me siento de la patada, estoy mal, traigo una tristeza horrible, en el trabajo me está yendo mal o en la escuela me están bulleando, pero llego a mi casa y me esperan mis papás que diga, me fue padrísimo en la escuela, aprendí tal cosa en matemáticas y en el recreo estuve con todos platicando, ¿no? O sea, pensamos en un estudiante, lo mismo en el trabajo. No, 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 mi trabajo es padrísimo, disfruto cada momento de lo que hago, el equipo de trabajo es increíble, echamos chisme en el cafecito, pero los rendimientos de la empresa están altísimos porque somos súper productivos. Pues no, no es la realidad, ¿no? Entonces, eso estamos esperando y eso es lo que le decimos a la gente cuando nos pregunta cómo vas en tu trabajo. Padrísimo, súper bien, no, no sabes qué cool. Y no, pues no es la realidad, ¿no? Hay sus problemas siempre. Entonces, detrás de eso está el, como no le puedo decir a la gente lo que está pasando, y no porque no pueda, pero no sé decirlo y los demás no saben recibirlo. Entonces, ¿qué hago? Busco otras opciones para lidiar con el dolor. Entonces, me hago daño. Consumo sustancias, me drogo, me alcoholizo, me golpeo porque no sé, o sea, esta parte que incluso hasta ahí como las red flags, como ahorita que está como muy presente el tema de las relaciones tóxicas y las personas narcisistas y la violencia y todo esto, creo que es importante, pues. Pero se habla mucho como de las red flags y así, de, no, si es de los que le pega a la pared, huye. A ver, sí, ¿no? El tema de la violencia es importante, pero ¿cuántas veces ese golpear a la pared no es por no saber manejar el enojo? E incluso es una conducta autolesiva. Una conducta autolesiva que si escala, pues puede ir no solo a ser autolesiva, sino ser lesiva y violenta contra otra persona. Pero también es lo mismo, está detrás el no saber manejar las emociones. Finalmente, las autolesiones también son un tipo de violencia. Y como es con la violencia va escalando. Empieza desde cosas muy pequeñas que son socialmente aceptadas, pero va escalando y escalando y escalando. Así como está la violencia hacia otras personas, también está la violencia hacia mí. Entonces ya hice algo que me lastimó, pero no tanto, entonces ya sé que aguanto un poquito más. Entonces para la siguiente hago algo un poco más, y así va escalando, va escalando. Pensemos en el violentómetro que, digo, afortunadamente ya se ha viralizado bastante, pero lo mismo pasa con nosotros, va escalando, va escalando, va escalando, ¿y qué pasa? Puede llegar a consumarse un suicidio, lo que decíamos hace un momento. La autolesión no es con la intención suicida, pero como va escalando, puede haber un momento que sea como, bueno, pues si ya hice todo esto, pues lo que sigue es que me quita la vida, ¿no? Que es el mayor acto de violencia autoinfligido. Tania, ¿y hay sectores o grupos poblacionales que sean más vulnerables a las autolesiones?
Sí, principalmente los adolescentes. Los adolescentes son más vulnerables a las autolesiones y sí está estudiado que en los países y en los sectores donde los ingresos económicos y educativos, o sea, el acceso a la educación pues, y a la salud son menos, hay más probabilidades. Porque finalmente el costear una terapia, un tratamiento de salud mental, es alto. Entonces, pues a lo mejor sí digo, estoy mal, o sea, lo reconozco, pero no sé a dónde acudir porque no tengo las posibilidades, dejemos ahorita lo económico, pero de saber a dónde acudir por la falta de educación que tuve, porque, a ver, en escuelas, pues se da información, pero también depende de la escuela qué posibilidades económicas tiene la escuela de llevar a un especialista a dar una plática, a tener a alguien como un departamento psicopedagógico o el personal completamente capacitado, porque finalmente, pues, los recursos económicos para las escuelas no siempre son o la gran mayoría de los casos, no son los necesarios. Entonces, desde la educación, y me voy a la escuela porque esto viene, pues, desde la educación básica, desde kinder, ¿no? O sea, si tú a un niño le enseñas a manejar sus emociones en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? O sea, vas avanzando, vas creciendo, pues vas teniendo mayores posibilidades de gestionar. Entonces está la parte educativa, el acceso a la salud y a la salud mental particularmente. No en todos los estados, no en todas las ciudades existen especialistas para atender. O sea, sí, finalmente psicólogos es la carrera, o sea, la licenciatura en psicología es la carrera que más egresados tiene a nivel nacional cada año. Habemos un montón de psicólogos, pero pues estamos ubicados generalmente en las mismas ciudades y también pues no toda la gente tiene la cultura de buscar ayuda. Entonces, el acceso a la salud y el no tener los recursos de a dónde acudir, de, ok, ya identifiqué, pero en el pueblo donde yo vivo no hay alguien, no hay un especialista, ¿no? El más cercano está a 3 horas en camión, caminando 10 kilómetros para poder llegar a la clínica del IMSS, en donde me dan consulta cada 6 meses. Entonces, también esa es la realidad social, pensamos como en México concretamente, pero también en muchos otros países cuyo acceso y cuyos ingresos económicos, su Producto Interno Bruto, no es tan alto. Y pues la parte económica, que no todo el mundo puede pues costear esto. Aquí se supone que en teoría te estaríamos en una posición económica un poquito mejor. Sin embargo, acceder a los servicios de salud mental es muy difícil. Sí. Hay muy poca gente que, bueno, es caro en privado. Y hay muy poca gente que dé sus servicios. Entonces, si vas a ir al centro de atención de salud mental, no sé, del estado, igual vas a tener te hablo en 6 meses y mientras te voy a mandar unos cursitos, un PowerPoint, que no es que esté mal, Ujú. pero corrígeme si me equivoco, pero creo que cuando estás en esa situación como una persona con una crisis de ansiedad, con un problema que no sabes manejar, un PowerPoint o un video no necesariamente te va a servir para poder entender que estás manejando algo o que no estás manejando algo. Y eso Sí, es, exactamente. Sí, un PowerPoint, un recurso digital de lectura, no, no es suficiente. Es una gran herramienta, no lo va a negar, y mira, de eso a nada, mejor, ¿no? claro. Pero, pues sí, es la realidad. O sea, una persona con una sesión de terapia cada 6 meses y leer 3 PowerPoints, no, o sea, las posibilidades de salir adelante son muy limitadas. Por eso yo hago tanto énfasis, y justo lo platicábamos antes de empezar la entrevista, el tema de la psicoeducación preventiva. El tener las herramientas, a ver, antes de tener las herramientas, ¿para qué me sirve la terapia? ¿Cuándo es el momento correcto de ir a terapia? El momento de ir a terapia es ahorita. No necesariamente tienes que estar pasando por una situación complicada, ¿no? Una crisis para ir a terapia. Al contrario, es mejor ir cuando no estás en la crisis para tener las herramientas y te enseñan a usar las herramientas antes de que llegue la crisis y cuando llegue la crisis sepas afrontarla. Entonces, si yo llego en la crisis, o sea, hasta pensemos en la parte económica, si yo llego en una crisis muy fuerte con un trastorno, pensemos un trastorno depresivo grave, ¿no? Pues el tiempo de recuperación puede ser más largo, son más número de sesiones las que necesito tomar, pueden ser varios años de terapia, puede ser incluso la necesidad de tomar medicamento, entonces incluso ahí el costo se eleva. Entonces, si yo voy desde antes, pues voy a tener las herramientas.
Entonces pueden ser menos sesiones, ¿no? Menos gasto. Entonces cuando llega la crisis sé cómo enfrentarlo y a lo mejor necesito en ese momento, por esa situación particular, retomar sesiones y tener unas cuantas. Para eso me sirve la terapia, pero a mí me gusta ir un paso antes. El que incluso sin tener que ir a terapia, poder tener herramientas. No es con que aquí le diga no vayan a terapia, ¿no? Me sería ponerme el pie a mí y a todos mis colegas psicólogos, pero justo la psicoeducación me va a permitir el tener herramientas y el saber utilizarlas, porque este término de psicoeducación lo menciono mucho, porque es justo la educación en temas de salud mental, desde cómo saber manejar el estrés, porque el estrés va a estar, la importancia de entender cómo nuestro cuidado físico, o sea, la alimentación, el sueño, el ejercicio, el descanso, es muy importante. O sea, un cuerpo que no ha descansado, que no ha comido bien, no funciona. O sea, no funcionan los órganos, el sistema nervioso, los músculos, no funciona. Y todo eso pues va conectado también a la parte emocional. Entonces, el ser consciente de cómo todos estos hábitos me ayudan a tener un mejor estilo de vida, pues va a beneficiar a que mi salud mental vaya mejorando y sea óptima. Y precisamente cuando llegue ese momento difícil, porque va a llegar, tener más herramientas de afrontamiento. No es lo mismo que pensemos que, o sea, no nos veamos un trastorno, pero pensemos que tú llegas a tu trabajo y te meten una regañada porque algo pasó. Si ese día no dormiste bien, ¿cómo es tu reacción? ¿No? O sea, Se te cae gritas, el te mundo, enojas, sí. muy mal, pero si ese día dormiste bien, desayunaste, a lo mejor hiciste ejercicio en la mañana, hiciste un ratito de meditación y a las 9 ya estabas en tu oficina y llega el jefe furioso porque los resultados que se están viendo no son los correctos, tu reacción va a ser otra. O sea, va a ser como, ok, pues sí, está bien, estará mal, ¿qué vamos a hacer? Es más proactiva tu respuesta. Entonces, si nos vamos desde esas cosas tan simples de lo cotidiano, pues lo mismo a mayor escala. Si yo voy trabajando y voy cuidándome cuando lleguen momentos complicados, pues tengo mayores posibilidades de afrontarlo. Y con eso evito, volviendo al tema de las autolesiones, que es como nuestro tema central, no tener que lidiar con el problema mediante hacerme daño. Tener estas habilidades de afrontamiento, y a mí me gusta mucho hablar de las habilidades de afrontamiento físicas, que justo tienen un efecto muy similar. O sea, me distraigo del dolor emocional o del tema emocional en algo físico, pero es desde prepararme un snack rico, salir a pasear a mi perro, darme un baño con agua calientita, aromaterapia, ponerme crema en el cuerpo, ser consciente. O sea, la parte del contacto físico conmigo mismo es súper importante. O sea, el bañarme, el acariciarme mientras me baño, ponerme crema. O sea, como que esa parte de autocuidado que es súper chiquita ayuda mucho. Entonces, esas conductas de afrontamiento físicas me ayudan a volver a la realidad. Y hay una técnica que quiero dejárselas súper clara a todos para que la utilicen, porque a mí me parece la más efectiva. Es la técnica de los 5 sentidos. Cuando tú sientes que te estás desbordando emocionalmente, lo que nos está pasando es como que me estoy saliendo de la realidad y mi mente ya voló y lo último que me estoy dando cuenta es dónde estoy, en el aquí y el ahora. Entonces, si pongo a trabajar mis 5 sentidos, como que me trae de regreso al presente. Entonces es buscar algo que veas, concéntrate en algo que veas. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy en un escritorio y enfrente tengo un diurex. Entonces, como que el diurex es redondito, como que se ve que ya se está acabando, es de color clarito, no es transparente, es más como un masking tape. Entonces, mi mente se distrajo y estoy describiendo un diurex, ¿no? Entonces, es algo visual, algo que pueda oler, ¿no? O sea, por aquí hay un plumón, pues puedo agarrar el plumón, entonces abro el plumón, huelo, entonces ya me traje como de regreso a la situación y así me voy escaneando cada uno de mis sentidos, ¿no? Oigo, ¿qué estoy escuchando? ¿No? Entonces yo estoy en el edificio y escucho los coches que están pasando afuera, entonces pone atención, el perro del vecino que está ladrando. Entonces, ok, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué puedo tocar? No puede ser desde mi pelo, la ropa que traigo puesta, o sea, ya ni me acordaba que el vestido que me puse hoy es como de textura de suéter, hasta ahorita que lo volví a tocar, ¿no? Me lo puse en la mañana y ya no había sido consciente. Entonces ahorita, como que es suavecito, como que si lo toco es como esponjosito, ¿no? Entonces estoy trayendo de vuelta ya algo que pueda saborear, ¿no? Darle un trago de agua. Aquí es súper útil y también se los dejo de tip. En cuanto al gusto, algo que me ayuda mucho a volver es comer cosas picantes. Una picafresa, un sobrecito de Valentina, ya me levantaré la mano, María.
sea, como que algo picante nos ayuda muchísimo, es de las cosas que más te trae de regreso. Entonces, hacer este escaneo de los 5 sentidos y no necesitas nada más allá. Es un break muy rico. Para mí es un break muy rico mentalmente, sacar algo picosito y Sí. comérmelo. Sí, pero bueno, quizá conscientemente no lo había pensado, que es un, no sé, un minutito, dos de desconexión y reconexión de, ah, ya hice algo rico, ya respiré, todo bien. Sí, sí, es cierto. Sí, 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 la verdad es que sí son técnicas que ayudan muchísimo, porque justo es traer mis 5 sentidos. Los 5 sentidos son súper importantes. En psicología hay un término que se llama procesos cognitivos, que son los procesos de pensamiento, y es toda una escala. Y los procesos cognitivos empiezan con la sensación, que es toda la información que me llega a través de mis sentidos. O sea, todo lo que yo percibo con mis sentidos es mi primer proceso cognitivo. Y los procesos cognitivos, como tal, son procesos, van evolucionando. De sensación, percepción, que es la interpretación que le doy a lo que yo veo. Volviendo al ejemplo del Durex, digo, no, pues este Durex ya se ve que está chafa. Entonces, es ya la interpretación que le di. Y va escalando a mi memoria, mi atención, mi imaginación, mi sentido de trascendencia. O sea, el proceso cognitivo escala hasta muy arriba. Entonces, si yo me regreso al primero, que son las sensaciones, los sentidos, pues justo lo que va escalando es más consciente, ¿no? Con los sentidos siempre recibimos información, solo que no nos hacemos siempre conscientes. Me acuerdo mucho de este comercial de Tú eres lo que comes, ¿no? Y que había gente caminando por el metro siendo una dona, siendo una lechuga, siendo un refresco, siendo un taco. Por lo mismo, o sea, tú eres lo que percibes con tus sentidos, con los 5. Entonces, si tú te haces consciente de lo que estás percibiendo con cada uno de tus sentidos, esa interpretación y toda esa información que llegas la puedes utilizar mejor. Y aquí también muy importante el tema de lo que consumimos en Internet, que es un tema pues muy importante. Si yo consumo contenido violento, es lo que le está llegando a mi mente, entonces mi reacción ante una situación complicada va a ser violenta, ya sea que violenta a otra persona o me violenta a mí misma. Yo como familiar puedo darme cuenta, hay algo que digas tú, bueno, si hace esto, si hace el otro, tú te puedes dar cuenta que está sucediendo. Sí, digo, a ver, las autolesiones físicas son notorias, es cuestión muy importante de prestar atención. Vamos a, como a los que he mencionado, ¿no? La parte del consumo de sustancias. En sí no es que, a ver, bueno, sí, alcohol, drogas, hay ciertas sustancias que sí, desde el primer consumo y desde la cantidad que sea, hace daño, ¿no? Pero a lo mejor hay algunas otras que no es en sí que sean dañinas, sino que el exceso es lo que sea dañino. Entonces, de detectar este consumo, ¿no? Que puede ser excesivo, muy importante, ahí la familia se puede, la red de apoyo se da cuenta. Prestar atención en esto de arrancarse el pelo, ¿no? Porque incluso la gente puede que ni o sea, tú estás en una reunión con alguien y se lo puede estar así jalando y después otro. Entonces, ser consciente, porque son cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pensamos en eso. El rascarse igual, si vemos que una persona que ante una situación incómoda se empieza a rascar, puede ser como, oye, ¿estás bien? No, o sea, como que ya lo detecté, veo que la persona junto a mí, estamos en una reunión y llega una persona que tiene un problema con ella y se empezó a rascar, es como, ¿necesitas algo? O sea, como que ser muy consciente. Y ahí lo que necesita la persona es justo tener como esta sensibilidad y pues como sociedad, ¿no? O sea, ser como muy conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que sucede. Y bueno, los cortes, pues sí son muy evidentes. Y aquí a la familia algo importante que le diría, sobre todo en este tipo de autolesiones, como bien les digo, las personas que se autolesionan tienden a cubrirse las heridas. Entonces, si estamos a 45 grados y la persona está en pantalones y sudadera, pues es un foco rojo importante, que es como, porque, y a ver, a lo mejor un día en la mañana está medio fresquito, me super salí tapada y al mediodía en esta Ciudad de México, que tenemos 40 climas en menos de 2 horas, ¿no? O sea, subió la temperatura horrible, ya te estás asando, y es como, bueno, pues puede ser, pero si ya vemos que es una constante, muy importante. Igual en contextos donde se espera como que esté menos cubierta la persona, como la playa, pues también, o sea, como, ¿por qué no quiere mostrarse? O sea, porque hay ciertas zonas que no quiere mostrar. Digo, a ver, no se trata de andar mostrando nuestro cuerpo a todas las personas, pero como que en estas sutilezas de cubrirse se nota mucho. Y como bien les mencionaba, las autolesiones nunca vienen solas, más bien las autolesiones van sumadas a otros trastornos. Entonces, si vemos que la persona pues está pasando por un episodio depresivo, ansioso, tiene conductas de riesgo en cuanto a la alimentación,
¿no? O sea, si detectamos eso, y yo siempre le digo a la gente, no le tengan miedo a hacer la pregunta de, ¿estás pensando en hacerte daño o te has hecho daño? Muchas veces creemos que cuando hacemos esa pregunta le estamos dando ideas. Es como, si no lo había pensado, como ya le pregunté si se quiere hacer daño, ahora se va a hacer daño. No, a ver, nadie se hace daño porque a alguien se le ocurrió y le dijo, pégate, ¿no? O sea, si tú estás en una reunión, o sea, por más deprimido que estés, si alguien te dice, pégate, pues no vas a ir, te vas a azotar contra la pared, ¿no? O sea, nadie se le mete esa idea porque alguien más lo dijo. Entonces, justo el perderle el miedo a, oye, veo que últimamente te he visto más aislado, más disperso, más irritable, triste, ¿no? ¿Estás pensando en hacerte daño o te has hecho daño? No temerle la pregunta. Incluso ya hablando más en tema de suicidio, o sea, es como has pensado en atentar contra tu vida. Nadie se va a suicidar porque le preguntaste si lo había pensado. Al contrario, a lo mejor sí lo está pensando, no sabe a quién decírselo, y si tú le preguntas, puede encontrar en ti un oído para ser escuchado y poder desahogarse contigo, y no es que solo por eso se vaya la idea, pero las probabilidades de que no se lleve a cabo ese suicidio son más altas porque finalmente ya hay alguien más de la red de apoyo que está involucrado y ya se tiene esa ayuda, ese soporte y la persona se siente pues más contenida, más querida, más protegida, más acogida. Y en cuanto a justo esto que acabas de mencionar, que se me hace muy interesante e importante, mi pensamiento va un poquito de la forma en la forma de preguntar está el dar, en la forma de pedir está el dar. Ujú, ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos hacer este tipo de... Son preguntas difíciles, son preguntas duras ujú, y muchas veces tampoco vamos a obtener una respuesta positiva, una respuesta real a la primera de cambio, pero ujú. ¿cómo podemos acercarnos a personas que nosotros veamos? Uy, suena un poquito como a conducta de riesgo, sin sentir, sin que la persona sienta que estamos entrando como en plan de te estoy juzgando, te vengo a poner en orden, ya te sabes, este tipo de, muy de, mala la comparación, pero muy de mamá de, estás haciendo algo mal, vengo a Ujú. decirte, ¿cómo podemos evitar ese approach y ser más como, oye, estoy aquí, háblame? A ver, a mí hay tres frases que me las dijo una maestra en secundaria y desde entonces no se me olvida, ¿no? Tres palabras para la comunicación: tono, tino, tacto. No es lo mismo que yo llegue con una persona a decirle, estás de un pinche humor, a decirle, oye, estás de un pinche humor, pero, o sea, incluso con la misma palabra pinche, pero no es lo mismo que se lo diga gritando, a que se lo diga de, oye, estás de un pinche humor, ¿necesitas algo? Usa la misma palabra, ¿no? Que incluso puede ser considerada como agresiva. No, digo, preferentemente no utilizar groserías o palabras como más agresivas, pero incluso desde eso podemos, o sea, está en el tono, en el tino, cuando se lo digo, no se lo voy a decir en la comida familiar, en la junta, estando ahí con todo mundo, en el salón de clases, así gritándole de un lado a otro al compañero, ¿no? En la oficina de la caballeriza de junto. Pues no se lo voy a preguntar así en ese contexto, pues más bien en un momento privado más íntimo. Entonces, y el del tacto, como lo digo, el tono, pues sí, no es lo mismo que yo lo diga gritando, o sea, a que lo diga con una voz más cálida. Entonces, con esas tres, es muy importante. ¿Y desde dónde yo hago estos comentarios? Desde la empatía, no desde el juicio. A ver, es imposible no juzgar, pero no es lo mismo juzgar por agredir al otro con la intención de agredir a juzgar como desde la preocupación. No es como, juzgar es definir si algo es bueno o es malo. No, yo puedo o sea, definir si la conducta de esta persona le está haciendo daño, o sea, se está cortando, pues sí, sí es malo. O sea, sí es un juicio como tal, es algo malo, pues. Pero si yo estoy juzgando como por agredirlo, no es lo mismo que yo estoy juzgando como porque me preocupa. Entonces, no, también, bien digo, no le tengamos miedo a la palabra juzgar, ¿no? También tiene una razón de ser el juicio, pero desde la empatía, muy importante. Y pues sí, utilizando las palabras correctas, y vuelvo a lo mismo, que ya lo mencioné muchas veces, pero no tenerle miedo a las palabras. ¿Te quieres matar? O sea, yo les he contado muchas veces que yo llegué a tener intentos de suicidio y ideaciones muchas veces, no más de las veces que lo intenté, pero sí muchas veces en mi vida he llegado a decir ya, o sea, estoy a dos, ¿no? Y sí ha habido quien me dice, ¿te quieres matar? Y es como, la neta, sí, ¿no? O sea, como el tener esa opción de contestarlo
Y yo no lo había puesto en palabras, o sea, me sentía tan mal que ni siquiera le había puesto la palabra de me quiero hacer daño, me quiero morir, me quiero quitar la vida, me quiero matar, o sea, no le había puesto la palabra, pero cuando alguien me lo preguntó fue como, sí, justo eso es. Y a partir de que me lo preguntaron, dije que sí, pues ya vino un efecto mariposa de pedir ayuda, ¿no? Y de recibir tratamientos. No, entonces, no tenerle el miedo. Incluso si tenemos a alguien con temas de alcohol, de drogas, así como, o sea, estás perdiendo el control en tu consumo, ¿no? O sea, sientes que te está controlando el consumo, porque mucho esto de que, ay, no, pues yo controlo cuántos, o sea, yo sé que nada más una, ¿no? Y es como, no es cierto, no es una, te está controlando. Entonces, preguntarle, ¿te está controlando tu consumo? Una persona con temas alimenticios. A ver, los temas alimenticios son como todo un tema aparte y justo vamos a hacer un programa más adelante al respecto, pero incluso preguntarle a la persona de que está teniendo como conflictos con tu alimentación, no decirle pinche flaca porque no comes, ¿no? Pensando en que tiene anorexia, ¿no? O, ay, seguramente acabando lo que se come ahorita se va a ir a vomitar. A ver, ¿no? O sea, no le dices eso a alguien que sospechas que tiene un trastorno alimenticio. Pero sí le pregunto, ¿estás teniendo problemas con tu alimentación? Porque aparte, digo, ya, no me voy a meter mucho en el tema de alimentación porque lo vamos a hacer, pero el tema de la alimentación nunca, nunca va asociado principalmente al tema de la vanidad. Hay todo un trasfondo detrás. Entonces, y más bien el paso antes es, ¿cómo estás? Ni siquiera estás bien, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? O sea, se hace mucho esta comparación en la psicología como que de un iceberg. Lo que nosotros estamos viendo es lo mínimo de lo que está pasando. A lo mejor yo lo que veo justo es un corte, es un no comer, es fumar, es consumir alguna sustancia, es pegarle a la pared, pero es la puntita del iceberg detrás y más bien al fondo hay muchísimas más cosas. Tania, ¿y hay consecuencias a largo plazo al no tratar las autolesiones? Y en dado caso que te atendieras con un experto, una experta, ¿es posible una recuperación después de haber experimentado las autolesiones? Sí, sí, claro que hay consecuencias a largo plazo. Depende del tipo de autolesión, pero pensemos en el que decíamos hace un momento, ¿no? De la tricotilomanía, que es esto de arrancarse el pelo. O sea, hay gente que puede desarrollar alopecia y quedarse calva por eso, ¿no? O sea, desde cosas así, que puedes decir como X, pero finalmente, pues también está el tema del amor al cuerpo. Entonces, pues si yo no me siento cómoda con lo que estoy viendo en el espejo porque pues no me gusta estar sin pelo, pues, también puede haber una afectación en la autoestima. Entonces pues se vuelve otra vez como una bola de nieve, ¿no? Entonces depende la autolesión, los cortes, pues depende también la profundidad, la cantidad, pero pues quedan las cicatrices. Hay quien tiene mejor cicatrización que otros, pero finalmente la cicatriz queda, ahí está presente. En el tema del consumo de sustancias, pues hay afectaciones a nivel interno, ¿no? Hay problemas en los distintos órganos, problemas cardíacos de riñón, de estómago, ¿no? Gastroenteral. Entonces, pues sí, también hay efectos físicos. Entonces, cada tipo de autolesión, pues finalmente es un daño al cuerpo. O sea, si tú te caes ahorita o te pegas en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, pues te va a doler, va a ser un moretón, sientes que se te duerme, o sea, finalmente un daño físico, pues tiene una consecuencia. Pensemos, las autolesiones son comportamientos repetitivos, pues está constantemente haciendo daño, pues sí hay una consecuencia, o sea, sí hay un daño físico. Si yo todos los días me pego en el dedo chiquito del pie, pues ese dedo chiquito va a terminar roto. Pues lo mismo pasa con las autolesiones. Y en cuanto al tema del tratamiento y como el proceso de atención, sí, se puede salir adelante de las autolesiones, o sea, sí, 100% podemos aprender a controlarlas. No significa que la intención de hacerlo no se vuelva a presentar. Puede volver como el impulso de querer hacerme daño, pero una cosa es el impulso de querer hacerlo y otra cosa es hacerlo. Por eso es muy importante lo que les decía hace un momento, ¿no? Las habilidades de afrontamiento, ¿no? Que en inglés les decimos coping skills, que son estos pequeños actos que me ayudan a sentir más placer. Y son cosas tan sencillas como escuchar la canción que me gusta, prepararme un té, o sea, les digo, desde cosas muy, muy simples, colorear mandalas, tener un fidget toy, así, ¿no? Entonces, como desde este tipo de cosas nos distraen, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo les comparto, yo tuve conductas autolesivas mucho tiempo y no significa que de repente no me llegue como la ansiedad de querer hacer algo
Y mi herramienta principal es siempre traer una liga del pelo en la muñeca. Yo me empiezo a sentir preocupada, ansiosa, algo me está generando conflicto y empiezo a jugar con mi liga del pelo y ahí estoy, y la estiro, la jalo, la apachurro, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que me sirve y es algo que no tengo que hacer nada, está puesta en mi muñeca, ¿no? Entonces, desde esos elementos tan chiquitos, son habilidades de afrontamiento que me van ayudando a controlarlo. Digo, a ver, también si estoy en un episodio de crisis muy fuerte porque algo me lo detonó, pues sí, la liga del pelo no me va a terminar de ayudar, pero pues yo ya tengo como todo mi plan de acción de qué hacer y eso es lo que se logra con el trabajo terapéutico. Y vamos al siguiente tema. ¿Qué es el suicidio? El suicidio, pues es precisamente esto, ¿no? El hacer algo con la intención de quitarme la vida. Es la consecuencia máxima de un trastorno mental. Es hasta donde puede llegar cualquier trastorno. Es una realidad, pero justo es hacer algo que yo sé que si lo hago puedo perder la vida y lo hago con esa intención. Eso, como definición, eso es el suicidio. ¿Cuáles son las principales causas que pueden llevar a una persona a contemplar el suicidio como alternativa? La principal causa de suicidio es haber tenido intentos de suicidio previos. Una persona que ya tuvo un intento tiene muchísimas probabilidades de consumarlo a alguien que no lo tenía. Esa es la primera. ¿Qué otra que nos lleva a ese primer intento? Situaciones de violencia, o sea, vivir en un entorno de violencia y violencia de todo tipo, física, psicológica, económica, de género, violencia sexual, cualquier tipo de violencia me puede llevar a un intento de suicidio. Eventos traumáticos. Existen N cantidad de eventos traumáticos. Por eso es muy importante tener habilidades de afrontamiento. El consumo de sustancias, el alcohol, las drogas, es ¿cómo se llama? Una causa muy, muy frecuente. El no tener una red de apoyo. Una persona que se siente sola encuentra menos razones para quedarse. Últimamente en redes sociales me salen muchísimos videos con la misma frase. Son videos de personas con sus perros, con sus gatos, que dice, yo decidí quedarme por mi perro, ¿no? O sea, desde esa parte, o sea, para muchos, o sea, la verdad es que las mascotas son parte de nuestra familia y son seres que nos dan un amor incondicional impresionante. Entonces, nuestra red de apoyo va desde ahí. O sea, de verdad, si tú sientes que no tienes a nadie en el mundo, adopta un perro, adopta un gato, adopta una iguana, o sea, adopta un animal, porque de esa parte de verme a alguien, saber que depende de mí, del cuidado, del recibir como esa retroalimentación, que va con una simple miradita, ¿no? Ya es algo importante. Entonces, construir la red de apoyo es muy importante, porque una persona sin red de apoyo tiene muchísimas más probabilidades de tener un intento de suicidio, porque finalmente nuestra red de apoyo es algo que nos ancla. Problemas económicos, bullying, también es un tema muy importante. Trastornos más específicos, los trastornos de la conducta alimenticia, es un tema de riesgo. La depresión, la ansiedad, trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático. Esas son las principales causas de suicidio. Si se fijan, a ver, las causas de suicidio, muchos podemos cumplir con ellas, ¿no? O Sí, sea, sí. a mí me das una lista y empiezo a palomear varias. Lo que varía es las herramientas que yo tengo para afrontarlas. Creo que tenemos esta idea generalizada popular que el suicidio es un escape. Ujú. ¿Y qué tanto podemos considerar que es un escape para las personas que lo contemplan, que lo llevan a cabo, o qué tanto es parte de, digamos, el mito alrededor de los trastornos de salud mental? Pues no, la verdad es que no es mito, porque sí es un escape el suicidio. El suicidio, lo que pasa por la mente de una persona que se quiere quitar la vida, no es en sí, me quiero morir. O sea, el tema no es el morir, es el dejar de sentir esto que estoy sintiendo, ¿ok? Entonces, pensemos, que hay muchas puertas. Estoy pasando yo por una situación muy difícil. Ya hay muchas puertas. Una de esas, o sea, estoy encerrada en un cuarto donde hay muchas puertas. Lo que yo quiero salirme es de ahí, me quiero escapar de ese cuarto. ¿No? Ya no quiero sentir ahí, está horrible el cuarto. Una de esas muchas puertas, pues sí es el suicidio. Entonces, cuando una persona elige esa, es porque es muy difícil ver las otras. A lo mejor las otras son más chiquitas y esa es la más grande. No es que no existan las otras, siempre hay otras opciones para salir adelante. Esa es una más. Y sí, lo que estoy intentando es escapar de esta situación porque esto ya no lo quiero sentir, ya no quiero estar aquí, ya no me
quiero sentir como me estoy sintiendo. No es que ya no quiera estar aquí en el sentido de ya no quiero vivir, pues ya no quiero estar en esta situación. Entonces sí, finalmente sí es un escape ante una situación dolorosa. ¿Quién es el responsable de un suicidio? ¿Quién se suicida o la gente a su alrededor? Porque muchas veces la gente se culpa o culpa a su Claro. esposa, a su mamá, a sus No se hijos, a no sé dieron qué. cuenta, mira cómo estaba, no es posible que nadie haya hecho nada. No, el responsable es la persona que cometió el suicidio. Hay muchos factores que pueden influir y voy a ser muy cuidadosa con mis palabras. No es culpa de la familia, no es culpa de la pareja, no es culpa de los amigos, sino que el que una persona llegue a considerar el suicidio como opción y llegue a intentarlo, llegue a consumarlo, la suma de muchos factores en los que uno de esos muchísimos factores puede ser las relaciones que tiene, ¿no? Las relaciones sociales que tiene, pero no es culpa de ellos. Quien tomó la decisión es quien lo hizo. Y eso sí, se lo quiero dejar bien claro a las personas, porque si tú tienes a alguien o tú tuviste una pérdida por suicidio, no es tu culpa. A lo mejor no viste las señales, sientes que pudiste haber hecho algo más. Aún así, sigue sin ser tu culpa. No cada quien es responsable de su propia vida. Y justo hablando de esto, yo creo que va pegado, pero ¿cuáles son las secuelas emocionales para las personas que se quedan? El duelo por suicidio es uno de los duelos más difíciles de superar. En muchos casos, en la gran mayoría, es un duelo que no se llega a superar al completo, porque justo queda esta parte de la culpa. Por eso les digo, soy muy cuidadosa con esas palabras, porque aunque puede haber sido uno de los muchísimos factores, no es culpa de la familia, no es culpa del entorno, incluso no es culpa, pensemos en una situación de violencia, no es culpa del violentador. Sí, fue un factor y a lo mejor puede haber sido el factor más grande, la gota que derrama el vaso, pero no es su culpa exclusivamente. Entonces, eso. ¿Qué pasa con la gente? Quienes nos quedamos cuando perdemos a alguien por suicidio, está la culpa, está el dolor de pensar que pudo haber hecho algo para evitarlo, incluso desde si hubiera llegado 5 minutos antes, si hubiera atendido esa llamada que no atendí porque estaba tomándome un café con una amiga. Entonces, pensar el que yo pude haber hecho algo que no hice es algo que es muy difícil de aceptar, el que, pues sí, finalmente no es tu responsabilidad. ¿Qué otra cosa pasa? Es muy difícil entender si tú no has estado en una situación en la que has llegado a considerarlo, no porque no hayas tenido una situación lo suficientemente dolorosa, sino porque no lo has llegado a considerar. Es muy difícil entender por qué alguien toma esa decisión. Y es algo con lo que vas a cargar, o sea, yo no me gusta mucho usar esta palabra cargar, pero sí es algo que vas a traer en la mente mucho tiempo al inicio más veces que conforme pasan los años, decir cómo alguien puede tomar esa decisión y el estártelo cuestionando, ¿no? Y tener la pregunta rondando en tu cabeza de cómo alguien puede, o sea, por qué puede llegar a decidirlo, o sea, por qué está este tema de no querer seguir, ¿no? O sea, entonces, estarte haciendo esa pregunta constantemente es un tema como que sí acompaña a quienes hemos tenido una pérdida por suicidio, más pues las etapas del duelo. Una de las personas que más se puede sentir culpable son los padres. O sea, porque en sí, si el perder un hijo es de las pérdidas más dolorosas, el perderlo por suicidio es como yo lo traje al mundo o la traje al mundo y decidió irse, ¿no? Entonces, para los padres es muy doloroso. Y otro, y de las principales, si no es que la más grande que yo creo que puede existir como sensación, ¿no? O pensamiento más fuerte que acompaña a una persona que perdió, un superviviente de suicidio, ¿no? Por así se le llama a quienes hemos perdido a alguien por suicidio, es cómo yo no fui una razón suficiente para quedarme. Pensemos en los hijos, en la pareja, ¿no? O sea, si yo perdí a alguien demasiado cercano, la sensación o el pensamiento de decir, ¿cómo yo no fui suficiente? Porque viene esta desilusión de pensar de, no me quería tanto como yo pensaba, no era tan importante en su vida como yo creía, que el continuar conmigo no fue una razón para quedarse. Entonces, esa es pues sí, de los principales dolores que enfrenta una persona que ha perdido a alguien por suicidio. En tu trabajo en Vale la Pena has tratado pues muchísimos casos, ¿no? Y quiero hacer esa pregunta porque creo que
nos falta un poco, no sé si empatía sea la palabra correcta, pero pues sí quiero conocer qué es lo que piensan. ¿Cómo describen las personas que han intentado, que han tenido pensamientos suicidas, esa sensación de desesperanza? ¿Cómo la escriben? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo es que la viven? Mira, esto sí te lo puedo contestar en primera persona. Cuando yo he llegado a tener intentos de suicidio, cuando lo llegué a, o sea, cuando los llegué a tener, cuando lo he llegado a pensar, yo lo describo como un dolor del alma. O sea, piensa en el dolor físico más grande que puedas tener, ¿no? Quienes han sido mamás, porque dicen que uno de los dolores más fuertes que existe es el del parto, creo que seguido por el dolor de muela, una quemadura de tercer grado. O sea, pensemos ese nivel de dolor emocional, ¿no? O sea, así duele el alma. Es una sensación de vacío tan grande, el pensar que los demás van a estar mejor sin ti, ¿no? O sea, porque llegas a sentirte como una carga, llegas a sentir que incomodas a los demás con tu presencia y no, es más, yo diría, no es así, pero es lo que tú piensas, porque tu percepción de la realidad está completamente alterada, completamente. Ahí, no, o sea, no quiero decir tristeza, que sí, finalmente va acompañado de mucha tristeza, sino va acompañado con mucha desesperanza, porque hay muchas veces que ya ni siquiera existe la fuerza de llorar, la fuerza para enojarte, es esta sensación de decir, mira, se puede caer el mundo y me da igual, ¿no? Me puedo pelear con la persona más importante de mi vida y me da igual, ¿no? Me pueden correr en mi trabajo, me da igual. ¿No? Puedo tener la peor pérdida económica, me da lo mismo. Vinieron a embargarme mi casa, me da igual. O sea, verdaderamente todo me da igual. Puedo, no sé, si a lo mejor mi mayor ilusión en la vida era ser madre y estoy en esa situación de pensar en morirme y es como acabo de dar a luz y era lo que más quería en la vida, me da igual, ¿no? O mi mayor sueño era tener un MBA en Stanford y me voy graduando de mi MBA y era mi meta máxima, pero mi depresión es tal que me da igual. O sea, a pesar de haber cumplido todas mis metas, me da lo mismo. A pesar de vivir situaciones dolorosas, me da lo mismo. Eso es algo que pasa por la mente de alguien que pues sí, que piensa en quitarse la vida, ¿no? Y es esto de no encuentras razones para anclarte. Y una de las, justo eso iba, una de las cosas que pasa muy importante es no tienes eso a qué aferrarte, ¿no? O sea, como que no encuentras razones para quedarte. Por eso hablaba hace un momento con el tema de las mascotas. Incluso el pensar de, es que si yo me voy, ¿quién le va a dar de comer? Es una razón que puedes pensar, o sea, si tú no estás pasando por eso, dices, ¿cómo a alguien le puede ser tan relevante? Pero de verdad que es una Y sí, pequeña ancla y tener sí, como sí esas lo pequeñas es. anclas ayudan muchísimo. Sí. ¿Y qué te detienes? ¿A ti qué te detuvo consumarlo? Justo es tener esta, principalmente yo diría mi red de apoyo, ¿no? O sea, tener, y en gran medida mis animales, o sea, yo tengo perros, gatos, caballos. O sea, a mí en sus momentos, mis animales me han detenido, mis, una de las principales razones, ¿no? Mi familia, mi pareja, es como pensando en el tema de pareja, o sea, yo los planes con mi pareja me han frenado de querer hacerme daño en su momento. Justo mi familia, pensar en ellos, en el dolor que pueden sentir, mis proyectos, o sea, yo me encanta escribir, yo tengo como muchos diarios, y tengo una lista como de cosas que quiero lograr en mi vida desde cosas muy pequeñas, ¿no? Hasta desde probar este café que se hace como con popó de conejo, no sé qué cosas. O sea, como que desde cosas así exóticas, random, hasta aspiraciones profesionales, temas de estudio, de pareja, tener una familia. O sea, como que voltear a ver esas metas que en algún momento me he planteado que en los momentos en los que he estado, como en estos momentos, lugares tan oscuros, que se me olvida que eso estaba dentro de mis planes y recurrir a esto es como, sí es cierto, yo quería hacer mi maestría en esto, yo quiero formar una familia, yo quiero, pensando como en mi proyecto, ¿no? Que es vale la pena, yo quiero lograr esto, ayudar a tales personas, trabajar con tales fundaciones, no quedarme solo en México, sino expandirme a demás países de Latinoamérica. Entonces, como, ok, o sea, como que sí tengo como planes que digo, si yo no estoy, ¿quién los va a hacer? Entonces, esas pequeñas cositas sí son los que me ancla. Y mi herramienta principal y que ha sido lo que me ha acompañado todo este tiempo es justo tener mi proceso de terapia.
¿no? O sea, tener a mi equipo, yo tengo un equipo de especialistas, que bueno, o sea, yo puedo hacer el Congreso de la Cámara de Diputados con la cantidad de especialistas que tengo. O sea, porque está desde mi psicóloga, pero la terapia de grupo, pero el psiquiatra, pero la nutrióloga, pero el neuropsiquiatra, pero el cardiólogo, pero, o sea, de verdad yo tengo un séquito de personas, más aparte pues soy psicóloga, entonces trabajo en el medio de la salud mental, entonces tengo otros especialistas de salud mental, colegas que me conocen y enseguida me leen de que estás pasando por una crisis que pasó, ¿no? Entonces, de verdad, este, tener este acompañamiento es lo que me ha hecho quedarme y el ir construyendo esta red de apoyo sólida que cuando me caigo está ahí como para cacharme, ¿no? Y también cuando ellos se llegan a caer estoy ahí para cacharlos, ¿no? Porque es algo recíproco. Esos son los elementos que a mí me han ayudado a quedarme en los momentos sumamente oscuros que he llegado a tener. Es como, ok, de aquí me agarro. ¿Y hay señales? O sea, yo como familiar, Sí, como amigo y demás, puedo insinuar que alguien tiene pensamientos suicidas. sí, hay señales. Yo diría que una de las principales se le llama como recorrer sus pasos, cerrar temas inconclusos, pagar deudas. Esa persona con la que me peleé, me reconcilio. A ver, que no está mal, pues, ¿no? O sea, pagar tus deudas, reconciliarte con o sea, está bien, ¿no? Pero si nos damos cuenta que la persona está como cerrando temas, está cerrando procesos, está regresando todo lo que le prestaron, incluso está regalando sus cosas, ¿no? Sobre todo cosas de valor, ¿no? Entonces, como que vemos como esta parte de recorrer sus pasos, empieza como a tener contacto con personas como muy importantes con las que tiene un tema pendiente. Eso es algo muy evidente y muy notorio. Sobre todo cuando es un tema de suicidio planeado. Hay casos en que puede ser más impulsivo, pero ahí el foco rojo es si la persona es impulsiva en general y está pasando por un episodio de desregulación emocional, el impulso lo puede llevar a atentar contra su vida cuando es como un tema más como depresivo, por así llamarlo, o como de más tiempo, está esa parte de como de recorrer sus pasos, hablar de muerte, desde temas chistosas, o sea, hacer el chiste de la muerte, ay, ya me quiero morir, ¿no? Pero hay veces que el ay, ya me quiero morir, sí es en serio, y entonces es mejor asegurarme de que sea en serio a decir de que ay, era broma, y al final sí fue en serio. Sentirse y hacer comentarios de inutilidad, de ay, ¿para qué sigo aquí? El no tener proyectos a futuro, y no hablo de proyectos a futuro porque digo, a ver, a lo mejor a veces es muy difícil saber qué quiero hacer en 5 años, pero no tengo proyecto ni para el fin de semana, ni para mañana, ¿sabes? O sea, no tengo un plan para mañana, o sea, si lo vas sumando, esos son focos rojos muy importantes. Y en el tema físico, es mucho el tema del autocuidado, la persona deja de comer bien o come más, deja de dormir o o sea, duerme más o duerme menos, su estado de ánimo es más irritable y más depresivo, ¿cómo se llama? Hay pérdida de peso o aumento de peso. Entonces, la suma de todos estos son focos rojos que me tienen que poner alerta, así como el foquito prendido que alguien puede atentar contra su vida, y si hay consumo de sustancias, porque la sustancia puede detonar el impulso. ¿Cuántas veces no tomamos, podemos tomar a mal ciertas señales o mal o bien depende y no necesariamente estamos cachando que hay algo, hay algún trasfondo, ¿no? Qué bueno que estás pagando lo que debes, qué bueno que te estás tratando de relacionar con gente con la que ya no te relacionabas, qué bueno que le quieres hablar a la persona que no le hablabas. Y bueno, ya cuando se pone en hilo, así sí empieza uno a pensar, ah, pues sí, esa parte de, ah, eh, como dijiste, recorrer sus pasos es muy importante, ¿no? Mantenerla en mente para monitorear a alguna persona que nosotros creemos que quizá esté en riesgo. Sí es muy importante mantenernos alerta. Y más si pues ya tenemos el antecedente de que la persona tiene temas de salud mental, ¿no? O ha tenido intentos. O sea, si ya hay el antecedente, pues estar más atentos. ¿Y cómo crees que el estigma social respecto al tema del suicidio termina afectando a las personas que tienen pensamientos suicidas al momento de considerar o no pedir ayuda? Súper importante. O sea, si yo estoy en un entorno en donde el pedir ayuda y hablar del tema está mal visto, no lo voy a hacer. Si estoy en un entorno seguro para el tema, lo voy a hacer. O sea, o sea, como sociedad va desde no hacer bromas al respecto, ¿no? Pienso en este caso de un cantante que acaba de morir, que
Digo, como tal no se ha hecho la declaración de que fue por suicidio, pero como que la especulación es completamente Parece, ajá, por parece que suicidio, todo ¿no? apunta a, Todo sí. apunta. Y un comediante puso un tweet en plan broma. O sea, si hacemos bromas de ese tipo, o sea, pensemos en un amigo de este comediante que está en un episodio depresivo, que lo está considerando, no se va a acercar con él a pedirle ayuda. En cambio, si tiene un amigo que es empático con el tema, que lo habla abiertamente, el pedir ayuda es importante, o hace un comentario en una sobre, o sea, porque ni siquiera es que tenga que ser su tema principal en la vida, ¿no? Pero si hace un comentario en la sobremesa de que no, pues, que a mí si un amigo se siente mal, que venga y me lo diga, ¿no? O sea, si haces desde comentarios así de chiquitos en una sobremesa, ¿con quién va a ir el que se siente mal? ¿Con el que hace chistes o con el que es empático? Entonces, como sociedad es muy importante generar estos entornos seguros para ayudarle a la gente a que cuando esté pasando por eso se atreva a pedir ayuda. ¿Y cómo acabar con el estigma respecto a los dos temas que hemos platicado esta noche? O sea, cómo, Hablando. ajá, cómo terminarlo. Hablando, darle visibilidad. Yo pongo el ejemplo con el COVID. O sea, nosotros ya sabíamos detectar el COVID desde el segundo uno que nos contagiábamos casi, porque todo el tiempo en todos lados, en la tele, en los espectaculares, al lugar al donde fueras, porque tenías que, así al súper, estaban así los síntomas enlistados. O sea, para donde voltearas te decían cuáles son los síntomas del COVID. Entonces, en el segundo ya sabías detectarlo, ibas a hacerte la prueba, le hablabas al doctor, entonces te atendías, ¿no? Entonces lo teníamos súper fresco. Si nosotros hablamos del tema, pues, generamos estos espacios para difundir información al respecto, pues se va acabando el estigma y sobre todo, mira, ya deja tú el estigma, que es importante, ¿no? El pedir ayuda. O sea, deja tú el estigma sobre si la depresión o no, el estigma sobre la ayuda. Y se exige mucho, o sea, socialmente se está exigiendo mucho es que si no tienes dos maestrías, un doctorado, no puedes conseguir trabajo. Es que si no ganas tanto, eres un fracasado. Es que si no tienes pareja, pues ¿para qué sirves en la vida? ¿No? Y este discurso de tú puedes con todo. No, no puedo con todo. Hay veces que necesito parar. Y una persona que se intentó suicidar una vez, lo va a hacer constantemente hasta que lo consume. No propiamente, pero como decía al principio, la principal causa de suicidio es haber tenido intentos previos. Entonces, puede ser que una persona tuvo un intento de suicidio, recibió tratamiento, tiene todas las herramientas del mundo y no lo vuelve a intentar, o puede seguirse presentando, ¿no? Pero a lo que voy es, si ya hubo un intento, pues sí tener especial atención, porque es la principal causa. No es que lo va a hacer hasta que lo logre, pero sí tiene mayores probabilidades de lograrlo, o de consumarlo más bien. Y cómo la terapia puede ayudar tanto en el tema de las autolesiones como en el tema del suicidio. En la gestión emocional. O sea, todo esto de fondo tiene un tema de saber manejar adecuadamente las emociones y eso, pues una de las principales herramientas para lograrlo es por medio de la terapia. Reitero lo que hablamos al principio, pero por si ya se nos olvidó. Hay esperanza al final del túnel. Exactamente, hay esperanza, hay ayuda, la ayuda es posible, eres valioso, eres importante, ¿no? No tengas miedo, o sea, si estás pasando tú por eso, no tengas miedo de pedir ayuda y si sospechas que alguien de tu círculo está pasando por eso, no tengas miedo de preguntar. ¿Y cómo gestionar justamente esto que hablaba, ¿no? La presión social, los señalamientos y todo este tema para que no nos afecten emocionalmente y no terminemos en alguno de estas dos situaciones. ¿Era pregunta o afirmación? No, 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 pregunta. O sea, es que sí, o sea, tal cual como lo dijiste. O sea, el hablar, el generar entornos seguros, el informarnos, pues nos ayuda a prevenir que esto no suceda. Y bueno, hablábamos antes de entrar a grabar Ujú. que estábamos muy contentos de hasta dónde has llegado, vale la pena. De verdad es impresionante, pues ver el gran avance en estos 3 años de cuando platicábamos en aquel 2021 de tu organización y hoy en dónde estás, hoy ya estás en televisión, ya estás en radio, estás en todos lados y creo que has hecho un gran trabajo visibilizando estos temas porque como lo decíamos, hay todavía un estigma enorme. Estamos en 2024 y aunque la salud mental comienza a ser un tema ahí más o menos recurrente, pues todavía hay tabús, todavía hay señalamientos, eso no se habla, eso no se habla, no se habla, incluso en redes sociales. Ven Ujú. que subes un reel, muteale el suicidio, muteale esto, porque si no, la plataforma te lo bloquea. A ver, es un tema real, es un tema que existe y es un tema que está, y aunque yo lo mutee, eso no lo va a quitar de allá afuera.
¿Cómo va Vale la Pena? Para quienes no conocen Vale la Pena, ¿qué es Vale la Pena? ¿Hacia dónde va Vale la Pena? Pues sí, como dices, vale la pena. Ha recorrido un camino precioso, muy complicado a lo largo de estos casi 6 años que lleva vigente y pues en estos últimos tres, más, o sea, como que de la pandemia para acá tuvo un despunte importante porque afortunadamente de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue hacer mucha conciencia sobre la salud mental. Efectivamente, todavía queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo, pero me da tanto gusto ver cómo cada vez más la gente es más consciente, más personas van a terapia, o sea, e incluso ya ni siquiera es un tema de pena porque tocó mucho tiempo ver gente que iba a terapia, pero no lo decía, pero ya estás en una comida con amigos, es que y el otro día mi psicóloga me dijo, ¿no? Y sigue la plática y nadie se detiene al por qué vas al psicólogo, ¿no? O sea, desde esos pequeños detalles hasta ver cada vez más creadores de contenido hablando del tema. En su momento, pues fui de las primeras, si no es que la primera en hablar como que el 100% de mi contenido fuera suicidio, prevención de suicidio, bueno, por lo menos en México, ¿no? Entonces, ver cómo cada vez hay mayores creadores de contenido, gente que tiene una voz muy importante, que tiene audiencias muy sólidas hablando del tema y dándole pues visibilidad a estos temas, ¿no? O sea, y es importante en las redes sociales, en la televisión, ¿no? Pienso en recientes programas que dieron mucha visibilidad al tema de la salud mental. No solo se trata de entretenimiento y comedia, ¿no? También se trata de informar y de generar una mejor sociedad. Y me da muchísimo gusto ver cómo, como sociedad vamos cada vez avanzando más en este tema. Y pues para valer la pena todavía queda muchísimo trabajo, todavía hay mucho camino por recorrer, mucha piedra que picar. Actualmente pues tenemos a personas que acuden a pidiendo ayuda para recibir atención psicoterapéutica. Tenemos una red muy amplia de especialistas, de clínicas, a donde referimos a la gente, digamos, porque una de las cosas que pasa es como, sé que necesito ayuda, pero no sé ni dónde buscarla. No pueden, búsquenla en Vale la Pena. O sea, lo que nosotros hacemos es identificar qué es lo que necesita la persona y poderlo referir con el especialista indicado. Entonces tenemos ese servicio al que le damos mucha importancia, que yo digo siempre que es el pilar de Vale la Pena, es la parte de la psicoeducación preventiva, ¿no? Talleres, conferencias, participación en medios de comunicación, radio, tele, digo, en lo personal está padrísimo, ¿no? Me encanta estar en el spotlight, pero va más allá de eso, sino es el darle visibilidad al tema. Entonces, hacer conciencia en medios masivos de comunicación, como son la radio, la tele, los podcasts, participar con marcas que favorecen el hablar del tema, pues es muy importante para Vale la Pena. Entonces es uno de nuestros principales pilares, si no es que los cimientos. Tenemos también el servicio de quinoterapia, que es la terapia asistida con caballos, ¿no? Por eso yo hace rato hacía tanto énfasis en la importancia de los animales, porque cada día estoy más convencida, ¿no? De que la naturaleza, volver al grounding, a los animales, a la naturaleza, a los árboles, ¿no? Es una gran forma como de arraigarnos a la tierra y mantenernos con vida. Entonces, ese es el camino de Vale la Pena y bueno, contestando qué es Vale la Pena, porque ya hablé como lo que viene, es una iniciativa enfocada en la prevención de suicidio y autolesiones. Justo estos dos temas de los que hablamos toda esta entrevista son el tema principal de Vale la Pena. Que son dos temas muy amplios, aquí los abordamos como de manera Sí. muy resumida para tratar de abordar ambos, pero pues las redes sociales de Vale la Pena que más adelante vamos a conocer, pueden encontrar toda la información que necesiten, de verdad escríbanle a Tania, que Tania contesta, pero rapidísimo, en cualquier crisis, en cualquier momento escríbanle, que de verdad siempre está Tania ahí. Y vi que estás colaborando con Brave Together. ¿Qué es este programa? Sí, hice una colaboración muy bonita con Brave Together. Brave Together es un proyecto que llevan Maybelline, que es la marca líder de maquillaje en el mundo, y Fundación Origen, que es una línea de ayuda a donde tú llamas o escribes y recibes intervención en crisis, ¿no? 24/7, gratuita, confidencial. Y tienen incluso este servicio de psicoterapia, un modelo breve que es telefónico. Puedes tener cierta cantidad de sesiones telefónicas para, volviendo a lo que mencionabas hace un rato de cuando estás en un lugar recóndito del planeta que no siempre hay acceso, Brave Together nos da esta posibilidad de recibir atención. Entonces, justo ese es un proyecto que me encanta y le tengo muchísimo cariño porque, a ver, a mí cuando me lo propusieron fue como una marca de maquillaje haciendo una campaña de depresión y ansiedad, o sea, como que
En su momento cuando me lo dijeron fue como, no me checa el audio con el video, y ya cuando entendí la esencia de que pues sí, ¿no? Es maquillaje, entonces es la parte de la imagen por el sentirte cómodo con tu cuerpo, pero lo principal no es lo de afuera, es lo de adentro, ¿no? Por muy preciosa maquillada que estés, si tú no estás, ahora sí como que maquillada por dentro, ¿no? O sea, como que ese amor propio interno, pues muy difícil se va a reflejar en el externo. Entonces, cuando me invitaron a participar en Brave Together y conocí como todo este trasfondo, me enamoré del proyecto y estoy muy contenta de estar trabajando y colaborando con Maybelline y Fundación Origen a través de Brave Together. ¿Y qué vienen para Vale la Pena? ¿Qué nuevos proyectos tienes? Pues más. A ver, que viene para Vale la Pena mucho camino por recorrer. Cada vez quiero ampliar más la red de terapeutas, o sea, incluso si hay gente escuchando que se dedique a la salud mental, clínicas, psicólogos, que quieran como formar parte de esta red muy importante. Y sobre todo llegar cada vez a más rincones, con la psicoeducación. Un último mensaje, Tania. Pidan ayuda. Sí, es importante. No nos, no nos hemos acostumbrado a pedir ayuda, nos hemos acostumbrado a ser los fuertes, a ser los que pueden contra todo, y no. Y en el caso de los hombres, pues los hombres nos suicidamos 4 veces más que las mujeres. Ujú. Entonces, pues es un tema, creo yo, de reeducarnos, de cambiarnos el chip y de abrirnos a aprender y pedir ayuda cuando la necesitemos en el momento en que la necesitemos, porque no vamos a poder, o sea, un tema de salud mental es como un tema con una gastritis, es igual que cualquier otro tema en otra extremidad del cuerpo, solamente que siento que no hemos aprendido a darle el mismo peso o el mismo valor, por eso siento que no nos atendemos de manera inmediata. Tania, tus redes sociales. Mis redes sociales me pueden encontrar en todos lados como @TaniaArestegui y en @ValeLaPenaMX. Con todo el gusto me pueden escribir pidiendo ayuda, si necesitan información, me pueden encontrar a través de esas redes. María, estás como que muy ida, Sí, ¿qué pasa? No, no soy ira, es como, y yo creo que una de las cosas más difíciles de aprender en este camino ha sido, y es algo que veo, ¿no? Creo que no solamente lo he experimentado, pero es algo que veo, que sentimos que nos rompemos cuando pedimos ayuda y más se rompe uno cuando no pide ayuda. Es importante, gente que nos escucha, si necesita ayuda, pidan ayuda, porque esa es la única manera de salir adelante. Y con esta reflexión, quiero agradecerte, Tania, por esta oportunidad. 3 años después, estoy bien contento, como te lo decía, bien orgulloso hasta dónde has llegado. Ujú, muchas Para gracias. este espacio es un honor tenerte, porque cada vez que platicamos aprendemos más y más y más. Y Tania ya está invitada para la Jornada de la Mujer también. Ya está, ¡Yay! ya firmó para la Jornada de la Mujer. Y estoy muy, muy contento porque Tania es una chava que trabaja día a día en este tema. Es de las pocas activistas en salud mental que veo que está, pero con todo, así, todos los días, a toda hora, y está duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Y hasta dónde ha llegado en esos 3 años? O sea, cualquier otro proyecto hubiera muerto en 3 años y tú has seguido adelante y has ido hacia arriba y hacia arriba. Y la verdad, Tania, estoy bien orgulloso de ti y de tu proyecto porque creo que hoy más que nunca son cosas tan necesarias que, bueno, personas como tú pues están ahí ayudando a las demás personas, que creo que muy pocas personas lo hacen. De verdad, gracias, Tania. Y esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana cerramos este año con un episodio clásico de este espacio. Nuestro especial de Navidad con el Padre José de Jesús. No te lo puedes perder. Por favor, comparte este episodio para que el mensaje llegue a más personas.